Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un ejercicio de resistencia de materiales donde vamos a estar estudiando el comportamiento de estructuras sometidas a cargas combinadas. Para eso nosotros vamos a resolver el ejercicio 8.45 del texto de Beer-Jones. Este ejercicio nos indica que nosotros dispondremos de una viga en voladizo, una viga que va a ser sometida al efecto de tres cargas, una carga de 0.75 kN hacia abajo, una carga de 0.5 kN hacia la izquierda y una carga de 10 kN en el centroide de la sección transversal, generando un efecto de carga axial. Nos indican que las posiciones de longitud de nuestra viguita van a ser una longitud de 40 milímetros hasta llegar a la fuerza de 0.75, otros 180 milímetros hasta llegar a los puntos A, B y C y una distancia de 24 milímetros hasta llegar a la sección del apoyo. Con estos datos el ejercicio nos pide determinar las intensidades de los esfuerzos axiales y cortantes en nuestros puntos A, B y C. Estos puntos, como ya habíamos indicado hace un momento, se encontraban a una distancia de 24 milímetros del borde del apoyo de nuestra viguita. Hay que tomar en cuenta que cada uno de esos puntos A, B y C se encuentran en una misma sección. Para comenzar con nuestra resolución, nosotros tendríamos que realizar una traslación de todas estas cargas al centroide de la sección transversal que contiene los puntos que queremos llegar a determinar sus intensidades de esfuerzos, ¿no? Vale decir, esta sección de aquí que nosotros vamos a pintar, ¿no? Entonces, para esto nosotros podríamos indicar que al realizar la traslación, obviamente nosotros vamos a disponer de cada una de estas fuerzas y de un determinado momento. Las fuerzas no va a ser mucho problema encontrar, tendrán la misma magnitud, la misma dirección. Lo único que sí va a ser un tanto delicado de encontrar serían el momento que se va generando al momento de realizar la traslación. Sabemos que nuestro momento, si hablamos vectorialmente, sería simplemente igual a la sumatoria de nuestro vector de posición producto cruz de nuestro vector de fuerza que nosotros estaríamos manejando. Considerando entonces esta expresión, nosotros podríamos ya ir determinando cuáles serían las componentes de estos vectores, del vector R y del vector F. Entonces nosotros vamos a tomar inicialmente un sistema de coordenadas. Diremos que, tomando en cuenta nuestro centroide, esa distancia en este eje se denominará como distancia en el eje X, esa distancia como distancia en el eje Y y finalmente esa distancia como distancia a lo largo de nuestro eje Z. Entonces, en función de eso nosotros podemos ir determinando cuáles serán los vectores de posición y de fuerza. Voy a comenzar entonces con los vectores de posición. Voy a indicar el vector de posición de nuestra fuerza de 0.5 kilonewtons. Va a ser igual a ¿cuánto? En nuestro eje X nosotros podríamos decir que esta fuerza, este punto de ejecución se encontraría en la posición 0. Luego tendríamos a lo largo del eje Y, también nos indicaban que estaba en el centroide, también estaremos manejando un valor de 0. Y finalmente a lo largo de nuestro eje Z estaríamos indicando que esa distancia sería simplemente igual a 180 más 40 milímetros, es decir, 220 milímetros. Vamos a manejarlo ahorita todo como metros. Para eso entonces yo estaría manejando 0,22 metros. Luego de esto podemos ir calculando también los vectores de posición para las demás fuerzas. Voy a indicar el vector de posición para la fuerza de 10 kilonewtons. Será el siguiente. En nuestro eje X, este puntito una vez más se encuentra en la abscisa 0, en el eje Y 0 y en el eje Z estamos manejando la misma distancia de 0.22 metros. Finalmente, nuestro vector R para la fuerza de 0.75 kilonewtons. Vamos a indicar que las coordenadas de este punto, que es el punto sobre el cual se está efectuando nuestra fuercita, sería en el eje X una vez más de 0, en el eje Y en este caso vamos a manejar la altura que tenemos de ese centroide, es decir, de 16 milímetros. Expresándolo esto en metros tendríamos 0.016. Luego en el eje Z la distancia sería esa distancia de aquí, vale decir 180 milímetros. Nosotros anotaríamos 0.18 metros. Es de esta forma que nosotros habríamos logrado determinar los vectores de posición de cada una de nuestras fuercitas. Ahora vamos a determinar también los vectores fuerza. Para eso entonces diríamos que el vector fuerza de 0.5 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a esta fuercita tiene a lo largo de nuestro eje X una fuerza de 0.5 kilonewtons que estaría expresado en el sentido negativo, menos 0.5.
Luego también tenemos a lo largo del eje Y, esta fuerza no tiene ninguna componente 0. A lo largo del eje Z tampoco tiene ninguna componente, entonces también le vamos a poner un valor de 0. Luego de eso vamos también por la fuerza de 10. Esta fuerza de 10 tendrá en el eje X ninguna componente, en el eje Y tampoco ninguna componente, y en nuestro eje Z tenemos una carga axial de 10 kilonewtons que está en tensión. Vamos a ponerle entonces de 10 kilonewtons. Finalmente estaríamos manejando nuestra última fuercita, la fuerza de 0.75 kilonewtons, que tendría las siguientes componentes. En el eje X 0, en el eje Y se encuentra apuntando hacia abajo con la dirección de menos 0.75 kilonewtons, y finalmente a lo largo de nuestro eje Z nosotros no tendríamos ninguna componente de esta fuerza. Teniendo cada uno de sus vectores de posición y de fuerza, nosotros podríamos proceder con el cálculo de nuestro momento. Nuestro momento no sería otra cosa más que la sumatoria del producto cruz del vector posición multiplicado por nuestro vector fuerza. Es decir que podríamos ir manejando nuestras coordenadas X, Y y Z como I, J, K. Tendríamos el vector posición, digamos, para el de 0.5 que sería 0, 0, 0.22, y su correspondiente fuerza para la de 0.5 que sería de menos 0.5, 0 y 0. Luego de esto podemos sumarle el siguiente producto cruz de nuestra fuerza de 10 kilonewtons, que tendría una posición de 0, 0, 0.22, y la fuercita del de 10 sería de 0, 0 y 10. A esto añadimos también la ultimita, que sería la de la fuerza 0.75, para lo cual entonces estaríamos manejando lo siguiente. Tendríamos 0, 0.016 y 0.18. Su vector de fuerza es el que tenemos aquí en la parte inferior, de 0, menos 0.75 y 0. Realizando el cálculo entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión que nuestro momento M va a ser igual a 0.135 en el eje X, menos 0.11 en el eje Y y de 0 en el eje Z. Entonces ya habríamos logrado determinar el momento que nosotros iríamos a manejar en la sección transversal de análisis, producto de la traslación de cada una de nuestras fuerzas. Luego de esto nosotros tenemos que empezar ya con el cálculo de algunas propiedades geométricas, como ser por ejemplo el área y las inercias, ya que sabemos que en este elemento los tipos de fuerzas que nosotros vamos a revisar serían esfuerzos por tensión, por la fuerza de 10 kilonewtons, y esfuerzos de flexión, que van a requerir necesariamente estas propiedades. Para esto nosotros podríamos indicar simplemente que el esquema de nuestra sección transversal sería un esquema similar a este, un rectángulo. Este rectángulo se encontrará teniendo sus ejes, en este caso nuestro eje X y nuestro eje Y. Podríamos indicar que las distancias que nosotros teníamos en esos ejes X y eje Y serían las siguientes: una base de 60 milímetros y una altura de un total de 32 milímetros. Tomando en cuenta ya estos valores, nosotros podemos empezar ya con el cálculo de áreas e inercias. Nosotros indicaríamos que el área de la sección transversal simplemente sería el área de un rectángulo. El área de un rectángulo sería su base de 60 milímetros multiplicado por su altura de 32 milímetros. Por otro lado, también podemos calcular lo que sería la inercia en el eje X. La inercia en el eje X simplemente sería 1 sobre 12 de la base por altura al cubo. Es decir, 1 sobre 12 de nuestra base de 60 milímetros por nuestra altura de 32 milímetros elevado al cubo. Y finalmente nuestra inercia a lo largo del eje Y, que sería igual a 1 sobre 12 de la base. En este caso, con respecto al eje Y, la base sería esa distancia, es decir, 32 milímetros multiplicado por su altura, que con respecto al eje Y sería esta otra distancia de 60 elevado al cubo. Calculando cada una de esas expresiones, nosotros podríamos verificar que nuestra área sería igual a 1920 milímetros al cuadrado, la inercia en el eje X de 163.840 y la inercia en el eje Y de 576.000 milímetros a la cuarta. Entonces son con todos esos valores que nosotros vamos a poder determinar ya los esfuerzos axiales y cortantes que se van registrando en nuestra sección. Vamos a empezar inicialmente entonces con sus esfuerzos axiales, considerando lo siguiente.
Los esfuerzos axiales van a ser generados por tres tipos de cargas. Una primera carga que sería la carga axial que nosotros estamos manejando, esa carga de 10 kN que se encontraba en el extremo de nuestra viga, y tenemos también dos momentos flexionantes, un momento flexionante a lo largo del eje X y un momento flexionante a lo largo del eje Y. Para nosotros poder ya utilizar esos momentos, nosotros podríamos dibujar la dirección de esos momentos en nuestro esquemita. Diríamos por un lado que el momento en el eje X se encuentra orientado en el sentido positivo. Ese sería nuestro momento en X, y el momento en el eje Y se encuentra orientado hacia abajo, un signo negativo. Entonces nosotros estaríamos manejando nuestro momento en el eje Y hacia la parte inferior. La expresión que nos permitiría calcular los esfuerzos axiales en cualquier punto de la sección transversal sería esta. El esfuerzo a lo largo de nuestro eje Z, el esfuerzo axial, va a ser igual a, por un lado, la carga axial que nosotros estamos manejando. La carga axial que nosotros tenemos simplemente está conformada por nuestra fuerza de 10 kN, pero por el momento lo vamos a poner simplemente como la carga axial en el eje Z dividido entre el área. Luego también vamos a tener que manejar lo que sería nuestro momento en el eje X multiplicado por la distancia en el eje Y del punto de análisis dividido entre la inercia de nuestro eje X. Y finalmente también el efecto de nuestro momento en el eje Y, momento Y multiplicado por el eje X dividido entre la inercia en el eje Y. Ahora nosotros tenemos que considerar cuáles serán los signos que van a ir en cada uno de estos puntos. Por un lado podemos ver el efecto de nuestra carga PZ. Esta carga PZ nosotros sabemos que se encuentra en tensión. Vamos a manejar todos los efectos de tensión con un signo positivo. Entonces estaríamos diciendo que cualquiera de los puntos que se encuentra sobre nuestra sección transversal se encontrará sometido a tensión. Por esta razón, positivo. Luego también podemos analizar el efecto de nuestro momento en el eje X. En el caso de nuestro momento en el eje X, si nosotros nos fijamos, al momento de analizar un punto que se encontraría con coordenadas positivas, es decir, un punto del primer cuadrante, digamos un punto genérico como este. Este punto va a tener su coordenada en el eje X positivo y su coordenada en el eje Y positiva. Entonces es un punto con el cual nosotros podemos ya calcular los signos para esos momentos. Diría que nuestro momento MX, de acuerdo a la regla de la mano derecha, estaría generando un efecto de tensión en ese punto. Entonces nosotros vamos a manejar de igual manera un signo positivo. Y finalmente nosotros también podemos tomar en cuenta ya este momento en el eje Y. Si nosotros orientamos nuestro pulgar de la mano derecha en el sentido de nuestro momento en Y, vemos que todo lo que se encuentra del eje Y hacia este lado se encontrará sometido a compresión. Por tanto, este otro lado se encontraría sometido a tensión. Es de esta manera que nosotros tenemos ya una expresión que nos permita calcular los esfuerzos para cualquier punto, considerando que debemos de reemplazar las coordenadas X y Y del punto con su respectivo signo. Con esa expresión nosotros podemos ya empezar a reemplazar algunos valores para poder encontrar una ecuación en función únicamente de los valores X y Y. Nosotros diríamos entonces que el esfuerzo a lo largo de nuestro eje Z va a ser igual a la fuerza P de Z. Esta fuerza P de Z es simplemente la fuerza de tensión que se está generando. Esta fuerza es la fuerza de 10 kN, es la fuerza que está alargando el elemento. Entonces nosotros vamos a expresar todo en newtons por metro. Entonces diríamos que esa fuerza de 10 kN sería 10.000 newtons. 10.000 dividido entre el área. Habíamos dicho que las longitudes iban a estar expresadas en metros. Vemos que el área ahorita se encuentra en milímetros cuadrados, entonces tendría que convertirse a metros cuadrados. Para eso simplemente manejamos 1920 dividido entre 1000 elevado al cuadrado. Luego continuamos, tenemos también nuestro momento en el eje X. Este momento en el eje X estaba expresado en kilonewtons por metro, entonces tendríamos que multiplicar por 1000. El momento en el eje X era de 0.135, en newtons por metro sería de 135. 135 multiplicado por Y, que por el momento vamos a dejarlo así, multiplicado por Y, y dividido entre nuestra inercia en el eje X, que es una inercia de 163.840. De igual manera, esta inercia nosotros la vamos a convertir a metros a la cuarta, es decir, lo vamos a dividir entre 1000 elevado a la cuarta.
Luego manejamos también más el momento en el eje Y. Este momento en el eje Y tiene un valor de menos 0.11, pero hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. En este caso nosotros no vamos a reemplazar este momento con el signo negativo, nosotros simplemente vamos a reemplazar su magnitud. ¿Por qué razón? Porque lo referente a los signos nosotros ya lo hemos analizado con los sentidos reales de nuestros momentos. Entonces aquí simplemente corresponde que nosotros copiemos el valor de 110 expresado en newtons por metro. Esto multiplicado por su coordenada en el eje X y dividido entre la inercia en el eje Y. Esta inercia en el eje Y que sería de 576.000 dividido entre 1000 elevado a la cuarta. Si nosotros calculamos cada uno de los términos que se encuentran en esa expresión, nosotros estaríamos encontrando la ecuación del esfuerzo, que estaría dada por cada uno de estos números, donde simplemente dependemos de las coordenadas Y y las coordenadas X del punto que estaríamos analizando en cada ocasión. En nuestro caso nosotros queremos analizar tres puntos, los puntos A, B y C. Esos puntos A, B y C se encontrarían entonces un primer punto en esta región, punto A, otro punto el punto B y otro punto el punto C, para los cuales nosotros vamos a calcular sus coordenadas. Las coordenadas de estos puntos simplemente podríamos decir que serían igual a nuestra coordenada A. En el eje X estaría en una posición de 0, en el eje Y se encontraría a la mitad de la elevación. No nos olvidemos que la expresión que anteriormente habíamos determinado se encontraba expresada en newtons sobre metro. Entonces también nosotros tenemos que expresar sus coordenadas en metro. Este valor de A estaría hacia arriba, sentido positivo, a una altura de 16 milímetros, es decir, 0.016. Y finalmente tendríamos a lo largo de nuestro eje Z, nuestro punto A, que estaría manejando una coordenada de 0. Esas serían las coordenadas para nuestro punto A. Luego para nuestro punto B podríamos indicar que este punto B ya tiene un desplazamiento a lo largo de nuestro eje X. Se encuentra a la mitad del tramo. Es decir, tenemos 30 milímetros esta longitud, el punto B se encuentra a la mitad, a 15 milímetros. Entonces nosotros estaríamos diciendo que sería 0.015 en el eje X. En el eje Y se encuentra a la misma altura, la altura de 0.016, y en el eje Z sigue estando en una coordenada de 0. Luego nosotros manejamos también nuestro punto C. El punto C se encontrará en este caso a una distancia de 0.030 en el eje X, en el eje Y a la misma altura de 0.016, y a lo largo de nuestro eje Z se encontraría en la posición de 0. Es con estas coordenadas que nosotros vamos a reemplazar los valores en nuestra expresión previamente calculada, y con eso nosotros podríamos encontrar los esfuerzos axiales en los puntos A, B y C. Habiendo introducido esos valores de las coordenadas en X y Y de los puntos A, B, C en la ecuación del esfuerzo en el eje Z, nosotros estaríamos encontrando estos resultados, diciendo que el esfuerzo en el punto A en el eje Z sería de 18.37 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado, 21.27 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado para el BC, y finalmente de 24 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado para nuestro punto C, todos orientados a lo largo de nuestro eje Z, indicando que es un esfuerzo axial. Habiendo logrado determinar las magnitudes de los esfuerzos axiales, nuestro siguiente paso será determinar las magnitudes de los esfuerzos cortantes. Para eso nosotros podríamos hacer un esquemita de nuestra sección transversal de la viga, y sobre esta viga podemos empezar a dibujar cuáles serán las fuerzas cortantes que se van efectuando. Estas fuerzas cortantes van a ser dos, una orientada en el eje X y otra orientada en el eje Y, y se van a encontrar oponiéndose a cada una de las fuerzas que nosotros teníamos en el esquemita. Por un lado teníamos una fuerza de 0.5 kilonewtons en el eje Y que apuntaba hacia la izquierda. Entonces en este caso nosotros tendríamos una fuerza de 0.5 kilonewtons en el eje X, pero apuntando hacia la derecha. Luego de eso también tenemos una fuerza de 0.75 vertical, entonces nosotros tendríamos una fuerza de 0.75 vertical pero apuntando hacia arriba. Estas son las dos fuerzas que nosotros estaríamos manejando como fuerzas cortantes en la sección transversal. Nuestro siguiente paso será poder determinar la magnitud de los esfuerzos cortantes que van a generar estas dos fuercitas que acabamos de dibujar. Podríamos indicar simplemente que este esfuerzo cortante va a ser igual a la cortante en nuestro eje X multiplicado por Q dividido entre la inercia en el eje Y por el espesor que nosotros estaríamos registrando de nuestra área en el eje Y.
Esto más nuestra cortante en el eje Y multiplicado por Q dividido entre nuestra inercia, en este caso en el eje X, por el espesor en el eje X que nosotros estaríamos considerando. Para esto entonces nosotros simplemente ya tenemos los valores de las cortantes en X, en Y, que son los que nosotros hemos realizado en el gráfico, las inercias en Y y en X, y en cuanto a los parámetros de Q y de E, esto va a ir variando dependiendo de qué sección, de qué punto nosotros vayamos a considerar para cada caso. Vamos a comenzar entonces con el cálculo de los esfuerzos cortantes, considerando que la inercia en el eje X y la inercia en el eje Y tenían estos valores que nosotros podemos ver aquí, expresados en metros a la cuarta. Ahora entonces vamos a decir que el esfuerzo cortante en nuestro primer punto, el punto A, será igual a... Tenemos por un lado nuestra fuerza cortante en el eje X. Esa fuerza cortante en el eje X es una fuerza cortante de 0.5 kilonewtons. Expresado en newtons estaríamos manejando 500 newtons. Esto multiplicado por el valor de Q. Este Q era simplemente el valor del momento estático del área que se encuentra por encima de este punto. Si nosotros estamos manejando la inercia en el eje Y, es decir, en este puntito de aquí, estaríamos manejando toda esta área de esta región. Esta área simplemente sería igual a, por un lado, una altura de 0.03 multiplicado por su base de 0.032 multiplicado por su Y. Este Y es la distancia desde nuestro eje neutro hasta el centroide de esto. Es decir, estaríamos manejando, si esta distancia era de 0.030, la mitad de 0.030 sería de 0.015. Esto dividido entre el valor de nuestra inercia a lo largo del eje Y, que era de 5.7 por 10 a la menos 7. Y multiplicado por el espesor en el eje Y. Este espesor en el eje Y sería simplemente esta alturita de aquí, esta altura de 0.032. En cuanto a nuestro otro eje, en cuanto a la cortante Y, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Al analizar la cortante en el eje Y, estaríamos diciendo que nuestro eje neutro se encontraría en este eje, a lo largo de nuestro eje X. Esto involucra que nuestros puntos A, B y C en esta otra dirección estarían manejando un esfuerzo cortante de 0, ya que este valor de nuestro parámetro Q no va a tener un área que se encuentre por encima de estos puntos. Entonces directamente todo eso nosotros lo vamos a cuantificar con un valor de 0. Es de esta expresión que nosotros podemos encontrar el valor de nuestro esfuerzo cortante del punto A. Calculando esta expresión, nosotros estaríamos llegando al valor de un esfuerzo cortante en el punto A de 0.39 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado, o directamente 0.39 megapascales, como ustedes deseen. Luego de esto nosotros podemos calcular también el esfuerzo cortante en nuestro punto B. El esfuerzo cortante en el punto B estará dado por la siguiente expresión. Indicaríamos la cortante en el eje X, una vez más una cortante de 500 newtons multiplicado por el valor de Q. En este caso el valor de Q va cambiando. El valor de Q simplemente se va a tomar en cuenta considerando esta área de aquí, el área de esta región de acá, ¿no? Y el Y simplemente sería la distancia hasta el centroide de esta área. Entonces primeramente calculamos su área sería de 0.032, esta longitud de aquí, por esta otra longitud de acá, que sería de 0.015. Esa sería entonces su área. A eso nosotros tenemos que multiplicarle por la distancia al centroide de esta área, que sería de 0.015 más la mitad de 0.015, que sería 0.0075. Entonces estaríamos manejando una distancia de 0.0225. Y a esto nosotros le tendríamos que dividir entre lo que sería nuestra inercia en el eje Y, la inercia en el eje Y de 5.7 por 10 a la menos 7, esto multiplicado por el espesor en el eje Y, ese espesor en el eje Y que sigue siendo de 0.032 metros. Luego también tenemos que considerar lo que sería el efecto en el otro eje, pero una vez más en este otro eje nosotros no tenemos ninguna área por encima de nuestro punto B, entonces este esfuerzo cortante sería de 0. De esta expresión nosotros estaríamos encontrando entonces el valor de nuestro esfuerzo cortante en el punto B de 0.29 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado. Lo último que nos faltaría determinar sería simplemente el esfuerzo cortante para nuestro punto C. El esfuerzo cortante en el punto C, sin embargo, vamos a poder notar que es bastante sencillo de calcular,
Por un lado, cuando nosotros queremos considerar el área de este eje, nosotros vemos que de este eje hacia la derecha no existe ningún área en nuestra sección transversal. Entonces directamente todo este esfuerzo cortante será de 0. En el otro eje lo propio. Si nosotros vemos a partir de este punto para arriba, nosotros no tenemos ninguna área de sección transversal. Entonces directamente podríamos estar manejando que ese esfuerzo cortante en el punto C sería igual a 0 newtons por metro cuadrado. Entonces con eso nosotros ya habríamos logrado determinar la resolución de nuestro ejercicio, habiendo encontrado los 3 esfuerzos axiales para cada uno de los puntos y los 3 esfuerzos cortantes para los puntos A, B y C. Y bueno, amigos míos, con eso hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio pueden dejarla acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.